A ver, voy a gritar. ¡Ah! Les voy a ser súper sincero. La propuesta de borrador la estaba analizando por partes. Porque la verdad es que cada vez que toco un streaming en el que se habla algún tema relacionado con cierta parte de la Constitución, yo la digiero. Si bien tengo una idea general de lo que se regula en el texto, creo que siendo responsable con lo que yo hago, trato de enfocarme en materias en un principio, como en algunas, no en todo a la vez, pero sí dándole énfasis. Tuve un día, o sea, en verdad una semana de reflexión. Tuve unos procesos febriles importantes. Estuve en cama, agotadísimo, tratando de recuperarme. Y en eso me acompañó en mi recuperación los textos de plurinacionalidad, como los textos de estudio de la plurinacionalidad. ¿Qué puedo decir al respecto? Creo que como punto central de esta idea, quiero partir del rechazo que genera la idea. Como que quiero partir desde ahí, como desde el rechazo que genera la idea, o más dicho la palabra, porque ni siquiera la idea, porque diría que la resistencia frente al concepto no sé si es tan reflexionada. Yo diría que es una resistencia nominal, en el sentido de que es plurinacionalidad. Respecto a aquello, respecto al concepto mismo de plurinacionalidad, diría yo que el rechazo que genera viene de la mano con, como decía Carolina Toá en la versión pasada de esto, y aquí estoy citando a Carolina Toá, una manifiesta ignorancia respecto a muchas cosas. Por ejemplo, estaba viendo también de repente algunos hilos de Twitter en el que alguna gente, no sé con qué tipo de estudio, analizaba esta plurinacionalidad desde perspectiva a favor y en contra. En la perspectiva en contra, la verdad es que encontré posturas bastante razonables frente a este fenómeno, a esta palabra, a esta idea. Pero creo que también hay mucha ignorancia incluso en el sector que pretende ser detractor. Porque, por ejemplo, una de las personas que alegaba que la plurinacionalidad como que podría abrir la puerta para las demandas territoriales. Y es verdad, pero él decía prácticamente que iban a expropiar Temuco, que iban a expropiar todo el sur de Santiago, que iban a expropiar, no sé, toda la costa del norte de Chile y se le iban a entregar a los changos. Entonces, ahí es donde yo digo como, hermano, no, ¿cachai? No. Aparte que lo que ponía era como, oye, los changos decían que se sentaban en este territorio y por tanto les bueno, como que literal estaba haciendo un nexo entre su libro de historia de cuarto básico y la demanda y el tema de la constitución y la plurinacionalidad. Como que siento que mucha gente, el bagaje que tiene respecto a este tema como que viene de lo que aprendió en la básica, ¿cachai? Como que todo el bagaje respecto a pueblo originario y cultura indígena se basa principalmente como en lo que aprendió en el colegio. Porque de verdad es que es un tema que nunca más volvió a ver. Yo diría que incluso que en la básica, ni siquiera en la media. Entonces, partir como desde ahí. Como desde que entiendo que hayan posturas, tú no puedes estar a favor o en contra del concepto, pero creo que hay que avanzar un poquito más en el debate. ¿Y a qué me refiero con avanzar un poco más en el debate? No se trata simplemente como de querer avanzar para que la gente esté aprobando el texto o para instar a la gente solamente a aprobar, sino que para reflexionar. Creo yo que el debate tiene que avanzar en el sentido en que tenemos que establecer cuáles son las consecuencias precisas de que la Constitución tenga en su acápice plurinacionalidad y todo lo que eso conlleva. Tenemos que tener claro cuál es la consecuencia que genera en nuestra Constitución, o en nuestro país más bien, en nuestra nación, en la existencia de otras naciones, y además el reconocer ciertas facultades como autogobierno, justicia, etc. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que dilucidar, ¿cachai? Porque eso es lo que en definitiva establece si estamos aprobando o rechazando el texto. O sea, a mí sigo aprobando aunque diga plurinacionalidad, eso me da lo mismo, pero creo que parte del debate público tiene que ver con que las ideas que se generen se puedan reflexionar y se pueden compartir en un grupo humano. Y eso es lo que hacemos acá, compartir la idea. Y por mucho que se esté a favor o en contra, siempre pedir un clima de respeto, ¿cachai? Porque dentro de todo no soy perteneciente a ninguna cultura originaria, no soy perteneciente a ningún pueblo indígena.
Y creo que no he terminado mi viaje por la sensibilización por la causa y por el conocimiento de las demandas territoriales. Porque la verdad es que tampoco he sido educado en ese sistema, ni tampoco he tenido las herramientas para poder educarme. Simplemente he encontrado la información que se me ha propuesto, y en particular en un seminario, perdón, en un diplomado de Derechos Humanos que tomé, y además en debates y algunos textos que ya les voy a mostrar, que también los agrego dentro de lo que veo. Me gustaría mostrarles 2 textos que leí para este stream y contarles más o menos cuál es lo que yo extraigo de aquello. El primer texto es, creo que que es la plurinacionalidad en los Andes, que es de Salvador Schlalson de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. En este particular se habla de la plurinacionalidad en los Andes y este es muy bueno porque, tal y como dice el resumen, en el presente artículo analizamos el debate en torno al concepto de plurinacionalidad en su versión andina. Es decir, estamos excluyendo otras culturas, otros países que han adoptado conceptos similares como interculturalidad, multiculturalidad, plurinacionalidad, sino que además aquí solamente incluimos la experiencia boliviana y ecuatoriana, que son las 2 constituciones que han tenido esta idea y son parte del cordón andino. Consideramos su constitucionalización y las tensiones políticas que lo atraviesan en su definición cercana a los movimientos indígenas, relacionada con la búsqueda de la descolonización y autonomía que explota los límites de la representación moderna, o bien en su versión formulada desde el Estado como proyecto regional y universalista, desvinculado del debate civilizacional y coexistente pluralista de los diferentes. En el fondo lo que hace este texto es establecer cuál es el debate que se ha generado en torno a la idea de plurinacionalidad en la constitución boliviana y ecuatoriana. Y en particular este texto, si ustedes lo leen, porque la verdad es que no quiero darles la lata con todo lo que habla en esta materia, pero una de las cosas interesantes que se hablan aquí tiene que ver con que 2 cosas. Uno, que en Bolivia, en particular en Ecuador, se generó mucha resistencia pública en los mismos términos actuales, porque el proceso constituyente ecuatoriano también nace de una profunda crisis social. Y en esa crisis social, ciertas demandas de plurinacionalidad llegaron a la Constitución. Si bien no se adoptaron inmediatamente en su forma plurinacional, sí se dio un primer paso en el desarrollo de la idea. Y en particular con la interculturalidad o la multiculturalidad, como la existencia de distintas culturas dentro de la misma nación. Este texto lo quiero resumir en 2 ideas nomás, que son bien centrales. La primera es que la experiencia en todos lados es igual. Sale gente que está a favor de la plurinacionalidad, sale gente que está en contra de la plurinacionalidad. La gente que está a favor de la plurinacionalidad está compuesta principalmente por movimientos progresistas y también movimientos de universalistas, como se les dice, como de acoger, por ejemplo, el Pacto 169 de la OIT o la Declaración del 2007 sobre pueblos indígenas de la ONU. También comunidades indígenas, por un lado, que están a favor de la plurinacionalidad, y por otro lado están los detractores, quienes se componen principalmente de posturas mucho más conservadoras, pero principalmente también por personas que hablan de que la idea de plurinacionalidad va a diluir el Estado. ¿Y a qué se refiere con eso? Con que si nosotros establecemos que hay más naciones dentro del Estado, la weá se va a disolver. O sea, si nosotros establecemos que hay más naciones en un Estado, se va a disolver. Esa era la demanda. No ha pasado. No ha pasado en Bolivia, no ha pasado en Ecuador. Después de casi 25 años de implementación, no se ha diluido el Estado. Aún existiendo en Bolivia un porcentaje mayor al 50% de personas que se consideran a sí mismos como pertenecientes a un pueblo o una cultura, pertenecientes a un pueblo originario o una comunidad. También otra cosa interesante es que yo quería saber los efectos prácticos que tenía esto. Y en particular en la página 7 sale algo muy interesante que tiene que ver con los gobiernos hablarían en nombre de la plurinacionalidad. Lo que pasa es que hubo un caso
En particular aquí, porque yo quería ver qué efecto había tenido práctico la implementación de la plurinacionalidad. Y uno de los requisitos para gozar de derechos relativos a estas materias, por ejemplo en materias de autogobierno, en temas de justicia, exige a que las comunidades indígenas se agrupen en comunidades. O sea, le exige que se agrupen previamente en comunidades. Y esas comunidades funcionan como un reemplazo al municipio, ¿cachai? Serían como una forma homóloga de tener como organización territorial a nivel de comunidad indígena. No tienen un alcalde, ¿cachai? Sino que se rigen por otras normas en donde se desenvuelven de manera interna. Pero más allá de lo que puede ser como legislación interna, ¿cachai? Como el reemplazo de la municipalidad o del municipio por esta estructura de comunidad. Lo interesante es que acá, por ejemplo, los gobiernos hablarían del nombre de la plurinacionalidad, tanto como los indígenas que encabezarían la defensa del TIPIS en contra de los planes de construir una carretera impulsada por el gobierno. En el fondo lo que les quería contar de este texto es que en particular acá sale un ejemplo práctico de que comunidades plurinacionales, o sea, comunidades indígenas y pueblos originarios o lo que sea, estas comunidades pudieron detener la construcción de una carretera de obra vial del Estado que iba a pasar por un parque o que iba a afectar el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Secure y que ya no lo va a hacer. En el fondo lo que es interesante de este texto es que te cuenta un poco la experiencia de cómo esto se ha planteado en el campo nacional. Ahora, dentro de todo el texto no hace mención como a expropiaciones a personas, ¿cachai? Generalmente lo que se ve acá es como un retroceso por parte del Estado, como que el Estado ya no puede llegar a hacer lo que quiera. Y segundo, las empresas, porque obviamente los proyectos de impacto ambiental o que tienen un impacto ambiental en zonas donde están estas comunidades indígenas tienen que ser hechas previa consulta. Y esto está bien interesante, la verdad. Si les recomiendo, se los voy a dejar en el Discord para que les puedan echar una mirada a medida que yo los voy leyendo para que lo vayamos conversando. Y estuve hojeando la plurinacionalidad desde abajo, el autogobierno indígena boliviano y el Ecuador. Es bastante interesante porque aparte trae en particular un desarrollo mucho más sistemático de estas materias. Creo que es mucho más completo, pero este en particular creo que es... Sí, Estado plurinacional, plurinacionalidad, interculturalidad, autonomía indígena. Una reflexión sobre los casos de Bolivia y Ecuador. Es bien interesante este texto porque lo que habla Edwin te habla de la cronología, de cómo sucedieron las cosas en el tiempo al momento de implementarse, cómo nace esta idea y de dónde viene. Solamente quiero decir que la génesis de la idea de plurinacionalidad en Bolivia y en Ecuador vienen por variantes distintas. No hay una misma... No se podría decir que vienen como de la misma idea, como quienes acusan de que esto es prácticamente un complot de un cierto sector de la izquierda. Diría yo que está excesivamente... Es excesiva la hipótesis. Creo que se sale un poco de... Al menos de lo que yo he leído, no puedo sacar realmente algo así. No voy a negar, sí, que por ahí en el texto anterior habían menciones a que la idea de varias naciones agrupadas bajo un gobierno común obedecía a una idea como de la Unión Soviética y todo el tema. O sea, hay especulaciones al respecto. Pero yo creo que en la adopción latinoamericana, creo que finalmente no tiene su propia fisonomía. De hecho, este texto es bastante bueno para entender los conceptos de plurinacionalidad e interculturalidad. Porque, además de reiterar de que este concepto estuvo como bien en debate, o sea, también había gente que decía, no, es que si reconocemos plurinacionalidad, los mapuches, los indígenas se van a tomar el Estado, que hay más derechos para otros. Ya, ese debate también ocurrió en otros lados. O sea, no somos el primer país en donde la gente empieza a especular sobre que es el efecto práctico que va a tener aquello. Lo que sí es que las demandas de los pueblos, este texto te hace entender un poco de que las demandas de los pueblos originarios y comunidades indígenas, ¿por qué se habla de pueblos y comunidades? Porque una cosa son los pueblos y otra cosa son las comunidades. Las comunidades son la forma estructural en que los pueblos o parte del pueblo indígena se acumula o se agrupa para poder tener organización territorial, autogobierno, sistema, etc. Piénsenlo como si fuera una estructura social propia, ¿cachai? Dentro de todo, el reconocimiento de la plurinacionalidad tiene que ver con eso.
tiene que ver con autogobierno, autodeterminación, dentro de ciertos límites y dentro de los márgenes de la Constitución y el Estado unitario. Habla también acá una cuestión súper interesante y que tiene que ver con que cuando se adoptó por la Constitución boliviana y por la Constitución ecuatoriana, esta idea de plurinacionalidad no funcionó. No funcionó. No funcionó. Porque la idea de plurinacionalidad... Y ahí me sorprendí y dije, oh, no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Bueno, acá dice que principalmente por las reformas que vinieron después. Esas reformas tienen que ver con un mejoramiento de esta idea con el concepto de interculturalidad. Una cosa es reconocer que existen distintas naciones dentro de un territorio y otra cosa es establecer mecanismos estatales y públicos para que las distintas culturas que habitan en este país unitario, en este estado unitario, compartan entre ellas y se interrelacionen. La interculturalidad tiene que ver con eso. No es solamente válido el reconocer distintas culturas, sino que también establecer una cooperación o un encuentro entre no solamente estructuras culturales, sino también estructuras jurídicas. En ciertos países se ha llegado a la idea de que hay ciertos jueces que para fallar ciertas cosas de temas indígenas tiene que haber un representante de las comunidades. Y creo que esto también excede un poco mi entendimiento hasta este momento, porque son cosas que recién estoy absorbiendo. Y la verdad es que se ve bastante interesante. Ahora, lo que puedo sacar en conclusión de todo esto que... bueno, este texto en particular habla de eso. Y te explica un poco el fenómeno. Y cómo el multiculturalismo no sirve. Y como los conceptos de interculturalidad es algo que tiene que estar sí o sí con plurinacionalidad. O sea, plurinacionalidad y interculturalidad. Esa es como la última papa de cómo se resuelven las demandas indígenas a nivel internacional, porque esa es la forma en la que las demandas se acaban. Por un lado, plurinacionalidad como autogobierno, autodeterminación y demandas territoriales, y por el otro lado, comunicación, para que esas culturas o esa nación tenga oportunidad de desarrollo también. De hecho, lo plantea como crítica al texto, pero algo súper interesante, habla de que la plurinacionalidad o la multiculturalidad falló por el modelo. Y aquí en particular por el modelo neoliberal. Y porque, a pesar de que suena como medio como de eslogan, lo que hace frente acá es una cuestión súper simple y tiene que ver con que estos conceptos no son posibles en un estado pequeño. No son posibles en un estado chiquito. No son posibles en un estado en que no tiene asegurado, no tiene un margen de acción amplio. Porque si no, está dependiente de recursos, está dependiente de políticas públicas, está dependiente de la gente de paso. Y esos son la mayor razón de por qué en su implementación esta weá fracasó. Fracasó porque después tuvo que ser modificado como el 2004, 2006. Y ahí recién se establecieron mecanismos legales específicos para que esta weá anduviera en marcha, ¿cachai? Para que esta weá funcionara. Les recomiendo el texto. La verdad es que es bien interesante como para entrar en materia, pero simplemente quería como darles un heads up de cuestiones que quizás vamos a ir aterrizando un poco más cuando veamos el capítulo. Porque la verdad es que no es un tema fácil. No es un tema fácil, la verdad es que hay cosas que uno ha visto muchas veces en la universidad, o que ha estudiado, o que ha hablado un montón de veces, pero en particular creo que la única forma de que, porque el borrador ya está, creo que la única forma de que al menos se pueda combatir un poco como la desinformación es entender quizás los alcances, y una vez conociendo los alcances, decidir, ¿cachai? Si aún así quiere votar rechazo, ¿cachai? Solamente por eso. Onda, se establecen un montón de derechos sociales, pero claro, no sé si es finalmente lo que se quiere hacer. No entendí mucho, tranquilo. No, eso es solamente para que quede grabado, pero lo que les quería contar era que existe material para leer, existe como algunos conceptos. Sin embargo, diría yo que lo más importante de todo es que el concepto de plurinacionalidad tiene que ver con cuestiones que son polémicas a nivel social. Muy polémicas. Muy polémicas. No son conceptos felices. No son como o miel sobre hojuelas o tirar y abrazarse. Como de verdad es una cuestión que obviamente genera escozor.
Pero creo que cuando se estudia un poco más, al menos en mi caso, me ha llegado a entender un poco el fenómeno y en general creo que la resistencia viene más bien por grupos que tienen intereses en esos territorios. Y también por una... por así decirlo, un proceso de colonización, de asimilación. Esa es una presentación muy modo Flash. Pero creo que es un tema que se puede seguir investigando. Creo que se puede seguir hablando. En el borrador se habla de multiculturalidad o interculturalidad, si no me equivoco. Acá está, artículo 4. Chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del estado. Prácticamente es calcado del artículo. Prácticamente es calcado del paper. Ah, sí. Lo que pasa es que, a ver, los procesos de colonización a nivel... Eso sí lo he estudiado. A nivel internacional, piénsenlo como si fueran un país. Piénsenlo como si fueran un gobernante. Ya, piensen que son el rey de Inglaterra. Piensen que son el rey de Francia. Porque esa es la piensen que son el rey de España, ¿cachai? Onda, piensen que tienen un reino, ¿cachai? Están jugando Age of Empires. Entonces, cuando tú vas a otros terrenos, existen distintas formas en las que tú tratas a las personas a las que llegas al lugar, ¿cachai? Onda, tú tenés claramente un poderío armamentista. Entonces hay distintas formas en las cuales se lleva a cabo la colonización. Entonces, claro, tú piensas que querías un rey o querís como alguien bacán. Entonces llegáis a un lugar y querís como someter a la gente. Hay distintas estrategias. Por ejemplo, la que se usó en América Latina y en la cual estamos luchando como por identidad, o que se encuentran personas luchando aún por la identidad, es el proceso de asimilación, en el cual a las culturas, el proceso tiene que ver con el proceso de mestizaje también. La única forma en que un indígena en Chile o en América Latina podía pertenecer o entrar dentro del status quo era siendo mestizo. No podía conservar su identidad indígena y pertenecer al mismo tiempo a Chile. Y eso fue por mucho tiempo, o para cualquier país de Latinoamérica. Eso se llama proceso de asimilación, por el cual el indígena, o la persona indígena, o la persona del pueblo originario, tiene que dejar de lado todo lo que la define y mimetizarse con la cultura imperante, pero no por exterminio, ni no por imposición, sino por asimilación. Que es que la persona igual tiene la posibilidad de vivir lejos de la sociedad, pero no puede entrar a no ser que se considere mestizo. ¿Cachai? Eso es asimilar a una persona, porque de a poquito se va asimilando y cada vez en el fondo va menos indígena y cada vez hay menos gente. Ya ha pasado con muchas culturas a lo largo y ancho de Chile. O sea, ya no hay muchas culturas y muchos pueblos que desaparecieron. Hay otras que son de exterminio. Por ejemplo, de llegar al lugar y matar a toda la gente y llevarte los recursos, exterminio. Otro de la inglesa, o lo que usó Inglaterra, que es de cooperación. En el fondo de ayudar a la autodeterminación, pero igual estando como súper vigilante, como súper presente. Una de las razones de por qué las colonias inglesas son las que más, dentro de todo, o sea, objetivamente son las que han tenido mejor desarrollo a lo largo del trayecto histórico en los últimos 50 años, netamente es porque Inglaterra tiene otra forma de tratar a las colonias, que tampoco está bien, claramente, pero no fue exterminio, pues bueno. Entonces, los países en que se produce como estallido social, porque se producen estas colonias, son resueltos de una manera muy diplomática, porque Inglaterra reconoce en ese sentido como una suerte de diplomacia entre estas naciones, ¿cachai? Y se permiten las costumbres, por ejemplo, se ve en Nueva Zelanda, se ve en Canadá, se ven en lugares en donde se puede ver como un manejo mucho más diplomático de este tipo de cosas. Claro, no hablemos de Francia y sus colonias. Gente, no hablemos de Francia y sus colonias, gente. Imagínate que hace poco creo que Macron se metió en un problema, el presidente de Francia, porque no sabía dónde quedaba Guyana. Ustedes saben que existe Guyana francesa, que es de Francia, pues, bueno. Y el presidente de Francia no sabía dónde quedaba Guyana. Al menos nosotros no sabemos nada de Francia, pero sabemos que está arriba.
pero sabemos que está arriba. Es lo único que sabemos. Entonces, claro, se metió en problemas. Y ustedes saben que hay una base de lanzamiento de cohetes espaciales. No sé si es una base espacial, como que lanza weá al espacio, en Guyana. En Guyana, weón. Y es de Francia. Hay muchos. O sea, el tema de las colonias y el tema de la descolonización es un temazo. Es un temazo. Y como ex colonias europeas, específicamente como toda Latinoamérica, y Estados Unidos también, por supuesto, tiene que ver con que hay un estudio de esto, y creo que es importante también traerlo a colación, porque hay que recordar que estas demandas de plurinacionalidad están unidas al proceso de descolonización, ¿cachai? Al proceso de descolonizar los territorios a un nivel en donde todavía aún existen abusos. Quizás nosotros no, porque somos los mestizos, somos los criollos, somos las personas que ya son parte de la hegemonía chilena. Dentro de todo, nosotros pertenecemos a la gran mayoría de la población. Pero existen sectores que no se sienten parte de la nación. Y eso es donde hay que determinar si estamos dispuestos a darle representación, porque eso se trata. O sea, estamos claros que la hegemonía chilena decide si ellos tienen representación, porque si supuestamente son 13% y ese 13% vota a prueba, no van a salir. Requiere que la misma sociedad chilena sea quienes reflexionen y accedan a que estas comunidades históricamente postergadas tengan una representación en los organismos. Bien interesante igual, o sea, bien interesante como somos nosotros. La hegemonía chilena quienes tienen que darle representación, pues, si eso se trata, ¿cachai? Onda, obviamente la gente que... Pero claro, yo creo que la incertidumbre acá está es hasta qué punto. Porque eso es lo que le da miedo a la gente. Y creo que esas son las caricaturas que quiero un poco desenmascarar hoy día. Y quizás como para que podamos reflexionar de manera un poco más libre. Nightcrocs, muchas gracias por los 2 meses. Salgan sus gameplays de los JoJo All Stars. Oh, igual bueno, ¿no? Incluso diría yo, aún más diría yo. Es bien interesante lo que ocurre con... no, pero yo creo que ya es suficiente, cháchara, porque yo creo que deberíamos ver el capítulo ya. De todas formas, voy a armar un canal de Discord en donde voy a ir dejando como los documentos. Voy a darle como repositorio de Robertson y les voy a ir tirando cosas de derecho, si les parece. La verdad es que si alguien quiere tomarlo. No sé si son... No creo que no son difíciles de digerir, pero igual los voy a dejar en la biblioteca. ¿Les parece? En la intranet. En la intranet. Profe, y aquellos pueblos que no están ni ahí con el Estado chileno, pero solo requieren y piden sus tierras de vuelta. Si llega a concretar plurinacionalidad e interculturalidad, ¿cree que ocurran disputas bastante fuertes como replantear e incluso cancelar el proyecto? Puede pasar, pero al menos creo que se le exige a las comunidades que se agrupen. Y el problema es que a nivel chileno, como a nivel chileno desde Chile, desde la visión chilena, las comunidades indígenas no son inexistentes. Pero son inexistentes no solamente a un nivel de visibilidad, como de mirar que hayan efectivamente cultura, sino que además son invisibles estructuralmente. No hay nada. No hay nada que... Lo más parecido que tenía en Instagram o en Google son todas estas pymes ABC1 con nombres así como Guailehuen, Aihehuen, Aquihuen, que se roban como... se apropian de todos los nombres, weón, para vender mandalas, weón. Son lo que más... culturalmente lo más cercano que tenéis como a eso, ¿cachai? Entonces yo creo que... no tengo una respuesta clara en este momento respecto a eso, pero obviamente existe un sector dentro de las comunidades y pueblos indígenas que no está ni ahí con el Estado chileno, que no está ni ahí con las demandas de plurinacionalidad, que no está ni ahí con la cooperación y la interculturalidad y simplemente quieren los terrenos de vuelta. Y sí, y también hay comunidades que se han ido ya, están peleando armadamente por sus tierras. O sea, ya estaban en una etapa en donde ya hay comunidades que están reivindicando sus terrenos a través de la vía armada. Entonces, existen.
Ahora, no son la mayoría. No son la mayoría. Hay una disputa territorial clara, pero eso diría que esos eventos no definen a la realidad completa de las comunidades de pueblos indígenas. Porque, por ejemplo, una de las críticas que tenían, por ejemplo, con la multiculturalidad o la interculturalidad, era que no se podía llegar a una definición exacta de interculturalidad precisamente porque las culturas son tan diversas que al plantear un encuentro entre dos culturas, no podía simplemente definirlo como en un puro ámbito. Porque, por ejemplo, en Chile tenía el tema de la propiedad privada y la propiedad inscrita. Ya, no existe eso en la comunidad indígena pueblo originario. No existe, existe la propiedad ancestral, que es otra wea. O los títulos de merced, ya si queréis como ya una cuestión un poco más refinada. Pero no existe esa concepción de propiedad privada. No existe. Tal cual como nosotros la conocemos. Ese tipo de intercambio de repente se hace imposible porque las mismas estructuras de ambas culturas no pueden estar predefinidas al momento de intercambiar. O sea, están predefinidas claramente, pero no pueden establecerse condiciones para el intercambio. A eso me refiero. Porque son realidades muy distintas. Suena como verborrea lo que acabo de decir, pero en la práctica se entiende más bien, creo yo. En la práctica yo creo que se entiende esta wea mucho mejor. Bueno, este es un tema re complejo y ahora le estoy dando como luces de algunas cosas que he leído, pero la verdad es que yo creo que es un tema que hay que seguir reflexionando. Lo resumí bien, profe, solo que tengo la cabeza aburrida y no me entró información. Mi rey, yo de verdad creo que este momento va a ser un momento en que toda la comunidad pueda conversar, ¿ya? Si alguien tiene que aportar, si alguien es más conocedor de esta materia que yo, bienvenido sea la aportación del chat.